¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión quiero tocar un tema que ya he estado impartiendo, o al menos publicando algunas cosas en la página, y ya hemos estudiado acerca de este tema, que era un tema que ya teníamos pendiente de hablar, acerca de confesiones, credos y todo lo que le conlleva esto. Ya hace 5 o 6 días hicimos una encuesta por medio de la página de Facebook, y esta encuesta decía lo siguiente: si el término Madre de Dios era correcto o incorrecto, si estaba bien empleado o mal utilizado, conforme lo hemos escuchado más que nada en la denominación de la Iglesia Católica. La realidad es de que esta encuesta dice, en cuanto a algo incorrecto, el 67% de los cristianos a nivel Latinoamérica, en cuanto a 233 votos que fueron los que se dieron, nos habla acerca de este porcentaje, de cuántas personas creen que es incorrecto que el término Madre de Dios sea utilizado. El 33% de los votos fue de que sí era un término correcto, que realmente era utilizable. Pero tiene una respuesta. Este contexto del término Madre de Dios tiene una respuesta histórica referente a qué significaba Madre de Dios. En nuestros tiempos, cuando alguien utiliza el término Madre de Dios, lo primero que se asocia es de que están diciendo que María es una diosa, como si fuera dueña de la divinidad María. La realidad es de que el término, cuando se utilizó por primera vez en el 431, bueno, no por primera vez, más bien ahí se reafirma, fue la intención de declarar algo acerca de la cristología. No tanto por defender a devoción a María o algo así, no. Realmente este concilio no se enfocó en la devoción a María, sino que se enfoca en Cristo, en la cristología. ¿Quién es Él? ¿Qué representa? Y cabe mencionar que después de este concilio, pues se decretó el término Madre de Dios. Estamos hablando de primeros concilios ecuménicos. Este viene siendo considerado como el tercer concilio. Algunos lo consideran el cuarto porque toman en cuenta el Concilio de Jerusalén. La realidad es de que la definición Madre de Dios en el contexto latinoamericano, y todos aquellos que lo rechazan, es de que María no puede ser madre de la divinidad. Eso es imposible. Y por ende no es madre de Dios, es madre de Cristo. Muchos dicen de esa forma, con tal de quitar todo honor en ese sentido a María, para que no sea adorada y para que no haya aspectos confundibles en esos asuntos. Pero la realidad es de que el término Madre de Cristo se considera en el 431 como una herejía. Así tal cual, el decir que María era madre solamente de la humanidad de Cristo se vuelve una herejía. ¿Por qué motivo? Se le conoce como nestorianismo. Hay una batalla entre dos exponentes en este tiempo, tanto como Cirilo contra Nestorio. Había conflictos, problemas típicos que entre la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía por cuestiones de interpretación bíblica y ese tipo de asuntos que son bastante comunes. El concilio de Éfeso, el emperador Teodosio II, convoca este concilio para que estos conflictos que estaban teniendo tanto Nestorio como Cirilo fueran, acabados. Lo que el imperio menos quería era una iglesia dividida. Por ese motivo los concilios fueron, realmente necesarios para que no hubiera división en este punto. El principal oponente de la enseñanza de Nestorio fue Cirilo, como hemos mencionado. Y el mismo día que este concilio se efectuó, que fue en el 431, ese mismo día esa herejía fue considerada como tal y fue excomulgado Nestorio. Aquí el problema era el término Theotokos.
Teotokos significa la madre de Dios o la que parió a Dios, así tal cual. Y el término Christotokos significa la madre de Cristo. Aquí es donde comienza el conflicto y conforme a lo que ellos enseñaron fue lo siguiente. ¿Cuál era el problema? ¿Qué querían dar a entender con el término Madre de Dios? El término Madre de Dios hace un énfasis en decir que Cristo es Dios rotundamente. Ahí es donde se centra en la cristología. Cuando se afirmaba el término, y vuelvo a insistir, porque es un término bastante, despreciado por las implicaciones que ha traído muchas veces, pero la realidad es de que esto tiene una interpretación y un contexto. Madre de Dios. ¿Qué significa decir Madre de Dios en el año 431? Madre de Dios significa que Cristo Jesús, es Dios y es hombre. Dos naturalezas. Es verdad, hay dos naturalezas, y eso es bueno que lo pongamos en nuestra mente. Pero es una sola persona, es una sola entidad. Ningún cristiano puede ni debe hacer separación entre Cristo Dios o Cristo hombre. No puede haber esa separación porque no se puede separar esa naturaleza, ni la naturaleza humana ni naturaleza divina. Podemos hablar de los aspectos de cada una de las naturalezas y cada una de las operaciones de las naturalezas, pero no se puede separar. No podemos hacer dos criaturas o dos personas, más bien dicho. No podemos hacer dos personalidades, Cristo divino y Cristo humano. No, es la misma persona, una misma naturaleza. Entonces, cuando María, el Espíritu Santo engendra en María lo que es a Cristo, este es Dios. No hay una separación, no puede haber una separación. Sí, ha sido encarnado, pero decir que solamente es madre de Cristo, esto trae implicaciones en ese sentido. Trae implicaciones de separar lo que es la humanidad. La humanidad es una persona diferente, es algo diferente. Cristo sin divinidad, por así decirlo. Y ese es el error, porque no podemos separar a Cristo. Cristo no se puede dividir. Hay una unión hipostática. Y eso es muy importante. Este conflicto, a pesar de ello, que el término Madre de Dios enfatizaba eso, en Nestorio lo que quería dar a entender, según él, era que había, o lo que se entendía de su teología, que había dos personalidades, dos personas, Cristo Dios, el Verbo y Cristo, dos muy diferentes. Pero tal vez aquí había un conflicto de entendimiento. Algunos afirman que había un conflicto personal entre ellos y por ende no había esa valorización de los argumentos. Entonces la interpretación de los argumentos de Nestorio fue de que Nestorio estaba afirmando que hay dos entidades, dos personas, la humana y la divina, cuando no es así. Si eso es lo que creía Nestorio, realmente es algo herético, ya que las Sagradas Escrituras muestran que había una sola persona, Cristo humano, Cristo Dios, el Verbo es encarnado. No podemos separar eso, es imposible. Las Sagradas Escrituras jamás separan eso. Aquí había una cristología preocupada por salvaguardar la humanidad de Jesucristo. Algunos, por defender la divinidad, llegaban a extremos de negar la humanidad, y otros, por defender la humanidad, llegaban a extremos de negar la divinidad. Y este fue un tema bastante controversial, por eso los primeros concilios ecuménicos considero que tienen una parte importante en la vida de los creyentes, porque aparte de que es histórico, son concilios que están enseñando doctrina fundamental, doctrina de primer orden acerca de de quienes en realidad se consideran cristianos. Entonces Nestorio declara que el que nació de la Virgen fue Cristo, pero no Dios. Y esa declaración aparentemente no se oye mal, pero está mal, porque el que nace de María es Dios.
Cristo es Dios, el que nació de María es Dios. Alguno dirá, no, es que nace la humanidad. No, es que ya es una unión. No se puede hacer esa separación, pues se le conoce como la unión hipostática. Y dice lo siguiente: defendiendo una serie de sermones por uno de sus capellanes en torno a la natividad del Señor, hablando de Nestorio, declaró que María no había parido a Dios. Ahí es donde está el conflicto principal. María no es madre de Dios, no parió a Dios, dicen algunos. Pero es un conflicto de textos, porque sabemos, todos los cristianos del mundo, aquellos que abrazamos los puntos de la ortodoxia y no de la heterodoxia, hablando de que Jesús es Dios, es una realidad. Entonces, al nacer Cristo, María implícitamente es madre de Dios, porque Cristo, ser humano, es verdad, pero con la divinidad. Y quiero enfatizar esto, tal vez lo estoy repitiendo, pero es algo que no se entiende, es algo que el término madre de Dios trata de quitarse por los malos entendimientos que hay de esto. Entonces, según la encuesta y según el concilio de Efeso, solamente el 33% de los cristianos tenían este entendimiento. El 67%, que es bastantes cristianos, más de la mitad de cristianos, según la encuesta realizada, estamos hablando de que desconocen este concilio y desconocen lo que se trató en estos temas. Muchos conocen la herejía pelagiana y de hecho este tema del pelagianismo fue tratado también en el concilio de Éfeso. No rechazado rotundamente, pero sí fue tratado el pelagianismo, pero también se trató lo que fue la divinidad. Entonces este concilio es bastante importante. Yo invitaría a los cristianos, tanto católicos como protestantes, o aquellos que no se declaran ni protestantes ni católicos, realmente este concilio es muy importante, es importante para la iglesia, para los cristianos. Entonces, María, según Nestorio, no había podido parir a Dios, sino solo a Cristo. Ella parió la humanidad solamente, pero al parir solamente la humanidad, estamos hablando de que es solo humano. Entonces dice, de aquí lo que se volvió piedra de toques en esta controversia: la cuestión de si María era Theotokos, paridora de Dios, o Cristotokos, paridora de solo Cristo. Ese era el problema. Entonces, este tema no es de algo de mariología. Aquí se trata cristología. En este concilio se trata la cristología y eso es muy importante, para que cada uno de nosotros entienda que no es una defensa a María, ¿no? Sino más bien el término, entender el término, por qué motivo se acuñó dentro del catolicismo y dentro de la cristiandad. De hecho, el término María, Madre de Dios, es utilizado por Martín Lutero, es utilizado por Juan Calvino. Entonces no es un término, vaya, que sea herético, no lo es. Entonces Nestorio fue el precursor de esta doctrina, él tuvo objeciones. Nestorio, a quien el concilio de Éfeso condenó, era fiel exponente de la cristología antioqueña, él era de Antioquía. Aquí había un conflicto, como dije al principio, entre la escuela de Antioquía y había un conflicto entre la escuela de Alejandría. Realmente el concilio no fue un concilio santo en el sentido de que no hubo maldad. Había gente con rivalidades y cosas que se repiten en muchos concilios cristianos. Pero se tocan temas muy importantes acerca de la ortodoxia cristiana. Y es algo que el cristiano debe ser muy objetivo al momento de querer indagar acerca de los temas teológicos y acerca de los concilios y credos, donde vamos a encontrar cosas que a nuestro parecer no son nada agradables. Pero continuando, debido a que el apolinarismo tuvo cierta fuerza dentro de las escuelas de Antioquía, comenzó a proponer que la naturaleza humana y divina eran completamente de tal grado que formaban dos sustancias independientes. Cristo Dios, Cristo hombre, dos sustancias diferentes que no están unidas, dos personas en definitiva. Eso fue el problema, que el apolinarismo enseñaba que era un alma divina la que había en el cuerpo de Cristo, cosa que no es verdad. Había un alma humana en Cristo y estaba en la esencia divina también. Era completamente hombre y completamente Dios. Entonces este hombre Nestorio empezó a ganar muchos seguidores por su gran elocuencia, por sus dotes de predicador. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y que por tanto se podía llamar madre de Cristo,
pero que era un error llamarla Madre de Dios. Y la realidad es de que Nestorio no estaba evitando adoraciones a María o lo que ocurre ahora que muchos sacan el argumento de que decir Madre de Dios implica que María es madre de lo que es una diosa ella. No, ese no era el tema que se estaba tratando ahí. El hecho era de que se hacía esa separación. Y entonces en el concilio de Nicea ya se había firmado esa unión hipostática que tanto comenzaron a defender. Aquí ya empezaba a tomar forma lo que era la cristología, el entendimiento de quién es Cristo. El Papa Celestino en el año 429 comienza a pedirle su opinión, lo que es Nestorio, comienza a pedirle opinión a Celestino, al Papa, acerca de la doctrina que enseñaba. Hasta eso tenía cierta humildad y tal vez quería ser corregido. Cabe enfatizar que en este tiempo obviamente no había una enseñanza clara, se estaba desarrollando. Pero Cirilo, de Alejandría, tomó con fuerza la lucha contra Nestorio, movido también por las rivalidades entre las escuelas de Alejandría y de Antioquía. Esa rivalidad es la que movió el concilio. Esa es una realidad. Sin embargo, las expresiones empleadas por los anatemizados no eran exactas y fueron empleados por los monofisistas. ¿Qué quiere decir esto? En el concilio de Éfeso, según las afirmaciones que hacía lo que es Celestio, o más bien Cirilio, lo que él enseñaba fue tomado por los monofisistas. Esto realmente era un choque en el cual la gente no sabía cómo explicar, la humanidad o la divinidad de Cristo. En el 431, allí Celestino envió a sus legados al obispo Arcadio y Proyecto y el presbítero Filipo. Por otra parte, el Papa escribió a Cirilio para que se condenara a Nestorio sin oírlo antes. Fíjense, no le querían dar un buen trato. Comúnmente esto pasa tanto en los concilios, desgraciadamente, y no lo querían escuchar. Ya Nestorio lo que necesitamos es condenarlo. Se procedió a condenar a Nestorio como error doctrinal, decretando que Cristo era una sola persona. Todo cristiano debe entender eso, y esa es una realidad. A pesar de que no hubo un trato bastante justo en este concilio, y en muchos tantos, la realidad es de que se declaró una verdad que todos los cristianos debemos abrazar. Cristo, el Verbo de Dios, es totalmente hombre y totalmente divino, pero es una sola persona. Hay una unidad entre estas naturalezas, las cuales operan conforme Él lo desea, pero la realidad es de que esto es una doctrina bíblica y una doctrina que necesitamos considerar. Voy a dar cita a lo siguiente. Dice: pues no decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne, pero tampoco que se transmitió o transmutó en el hombre entero, compuesto del alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el Verbo, según la hipostasis o persona, la carne animada del alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por solo voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas. Y ahí es donde se hace ese énfasis, una verdadera unidad entre estas naturalezas, distintas, pero una sola persona. Y dice: de esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. No tuvieron conflicto en llamarla de esa forma, por el motivo principal de que Jesús no se puede separar de esa divinidad. Entonces, al santo ser que nace de María se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y por tanto María es madre del cuerpo, pero ese cuerpo tiene la divinidad implícita, unida, por ende es madre de Dios. Aunque hubo muchos conflictos, y de hecho Cirilo sobornó a autoridades imperiales para que ya se condenara todo esto y se acabara de una vez, dado que Nestorio continuó publicando obras y difundiendo sus ideas
fue trasladado a diversas prisiones hasta llegar a Egipto, y la idea de Nestorio, volvemos a enfatizarla, era decir que solamente era madre del cuerpo físico de Cristo, separando esa unidad que hay de Dios en el cuerpo humano de Cristo, esa unidad que hay. Y ese era el problema principal y la herejía principal. Y es una realidad que el nestorianismo se propagó, aunque vuelvo a decir que la intención de Nestorio, según cuentan algunos especialistas, no era en realidad pues separar. Lo que él quería enfatizar era esa humanidad de Cristo, pero pues realmente fue una herejía. Entonces el nestorianismo comenzó a proseguir por diferentes partes y se estableció asimismo el anatema para quien no respetara los cánones surgidos en Nicea. Cualquiera que no respete estos cánones sea anatemizado, que fueron, el credo de Nicea fue surgido, como ya lo hemos mencionado, y también se especificó que cualquiera que hiciera otro consejo, otro credo diferente al de Nicea, fuera considerado como hereje. Y se leyó el credo de Nicea de manera fuerte, y luego la segunda carta de Cirilio a Nestorio para darle condena en el concilio de Éfeso, sobre lo cual los obispos, por deseo de Cirilo, en los cuales hablaron 126 obispos por turno, juzgaron por separado que estaba de acuerdo con la fe de Nicea, lo que Cirilo decía. Entonces se toma como la doctrina correcta, y realmente Cirilo estaba en el acierto en ese sentido, tocando el tema de María, Madre de Dios. Y se empezaron a hacer bastantes ataques que Juan, otro exponente de la escuela de Antioquía, comenzó a decir que Cirilo era un hereje, arriano, apoliranista, y viceversa. Empezaron a atacarse mutuamente, ¿no? Los padres entonces gritaron en este concilio, cuando fue la segunda sesión después de la primera que tuvieron: este es un juicio justo, decir que condenaran a Nestorio. Celestino el nuevo Pablo, Cirilo el nuevo Pablo, vaya qué nombre le dieron, ¿no? Celestino el guardián de la fe, Celestino de acuerdo con el sínodo. El sínodo da gracias a Cirilo, un Celestino, un Cirilo, haciendo mención al Papa Celestino y a Cirilo, que fue quien defendió el término madre de Dios. Según la carta de Cirilo a Nestorio, dice: nosotros también debemos seguir estas palabras y enseñanzas de estos y considerar lo que se refiere al decir que la palabra de Dios se encarnó y se hizo hombre, para no decir que la naturaleza de la palabra se cambió y se hizo carne, ni que se convirtió en un hombre completo, hecho de cuerpo y alma. Entonces aquí se enfatiza que ellos declaraban, lo que son Cirilo y todos los sacerdotes ortodoxos, que había una unidad, que tanto la humanidad de Cristo como la divinidad están unidas hipostáticamente. Tiene dos naturalezas diferentes que se unen, no se pueden separar. No podemos separar esa personalidad de Cristo, imposible, para formar una unidad, sin que la naturaleza divina empiece a existir en la Santa Virgen. Eso es lo que Cirilo dijo. No empieza la divinidad en la Santa Virgen, pero la realidad de que el hecho de que ella sea madre de Cristo implícitamente le da el renombre de Madre de Dios, porque Cristo, aunque es hombre, es Dios. Es básico, es sencillo entenderlo. Y dice también, de manera similar podemos decir que sufrió y resucitó. No que la palabra de Dios sufrió, o sea, hablando de la naturaleza divina. La naturaleza divina no recibió golpes o perforaciones de clavos o de cualquier otra cosa, sino que las heridas cayeron en la naturaleza humana, y se hace ese énfasis. Pero no dice que aunque los castigos cayeron en el cuerpo humano de Cristo, no significa que la divinidad desapareció o la divinidad no estaba presente. La palabra se dice que han sufrido la muerte por nosotros, o que ha sufrido la muerte por nosotros.
no como si él mismo había experimentado la muerte en relación con su propia naturaleza. Sería una locura decir o pensar eso, que la divinidad fue la que murió, sino porque, como acabo de decir, su carne fue la que gustó la muerte. Sin embargo, si rechazamos la unión hipostática como imposible o muy desagradable por la palabra, caemos en la falacia de hablar de dos hijos. Al separar a Cristo y al Verbo, se hacen dos. Y eso no es posible, no podemos separarlos. Hay una unidad, hay una unión, una sola persona, dos naturalezas. Dice también Cirilo, Santísima Virgen, Madre de Dios, no como si la naturaleza del Verbo o su divinidad recibió el origen en la Santa Virgen, sino porque había nacido de su santo cuerpo animado racionalmente, con el que el Verbo en una unión hipostática, la divinidad uniéndose de la humanidad, han sido engendrados en la carne, y ese santo ser es Cristo, y María es Madre de Dios en ese sentido, porque es humano, pero es divino. La segunda carta de Nestorio a Cirilio dice lo siguiente: aplaudo tu división que haces acerca de la naturaleza, a la edad adulta y a la divinidad y a la relación de una sola persona, lo que dice Nestorio a Cirilo. También aplaudo tu declaración de que la palabra de Dios no necesita una segunda generación de una mujer, y su confesión de que la divinidad no es capaz de sufrir. Vaya, me parece interesante y estoy de acuerdo, decía Nestorio. Y dice Nestorio, las Sagradas Escrituras, siempre que recuerda al Señor, habla del nacimiento y el sufrimiento no de la divinidad, sino de la humanidad de Cristo, y estoy de acuerdo, para que la Santa Virgen es más exactamente llamada como Madre de Cristo que la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella solamente es madre de su humanidad, decía Nestorio. Vaya, eso mucho lo hemos declarado, y de hecho el protestantismo comúnmente lo declara. Las iglesias pentecostales dicen que Cristo o que María es la madre de Cristo solamente. Pero al hacer eso se está haciendo una separación, aunque no es la intención realmente proclamar una herejía, pero sí se hace una separación, ya que podemos dividir a Cristo de la divinidad y de la humanidad, cosa que los primeros concilios dicen no, esto no es absolutamente posible. Y según Nestorio menciona que las generaciones que menciona del hijo de David, del hijo de Abraham, está claro que la palabra de Dios no era el hijo de David. Escucha a este testigo, dice él: Jacob engendró a José, el esposo de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces nació el Cristo, no nació el Verbo. Eso ya es una herejía, Nestorio. Entonces Cirilo dice: no debemos dejar a un lado lo que Cristo era, divino, pero a pesar de que se asumió la carne y la sangre, se quedó lo que era. No podemos separarlo. Dios en la naturaleza y la verdad. Cristo es Dios. Por ende, por consecuencia, el término, según el concilio, y aún lo creo, María, Madre de Dios, es un término correcto, porque Cristo es Dios, humano, divino, unidos en una sola entidad. Y ese era el sobreénfasis de este concilio. Esto quiere decir que no se divide en partes, no se puede separar, no se puede hacer dos entidades, como si hubiera dos naturalezas. Hay una dignidad y una autoridad fusionada, que sería la expresión de que Cristo es Dios. Tampoco le damos el nombre de Cristo en un sentido a la palabra de Dios y en otro que nació de una mujer, pero sabemos que solo Cristo, la palabra de Dios, el Padre con su propia carne, fue engendrado, que estaba unida por la naturaleza y no se convirtió en carne y se hizo su morada. De tal manera que podemos decir que el alma del hombre estaba en el cuerpo de Cristo. Todo lo que el hombre es, Cristo lo tenía.
No había algo diferente entre un cuerpo humano de cualquier criatura humana a la de Cristo, era idéntico. Pero la realidad es de que la divinidad estaba presente, esa naturaleza divina unida e inseparable. Y dice lo siguiente, leyendo las cartas de Cirilo: para no dividir las palabras de nuestro Salvador en los evangelios entre los dos hipostasis o personas. Para el único Cristo, Cristo Jesús no es dual, no está separado. No hay una separación entre la esencia de quién es el Cristo. Sí, es verdad, esas naturalezas no se confunden, pero están perfectamente unidas y por ende no se puede separar. Es una unidad inquebrantable. Cristo y la humanidad y la divinidad es una unidad inquebrantable. Y declaran los siguientes anatemas. Son 12, pero vamos a considerar solamente lo que es 4 puntos. Dice el primero: si alguno no confiesa que Manuel es Dios en verdad, y por tanto que la Santísima Virgen es la Madre de Dios, para ella dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Dice el punto 2: si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se ha unido por hipostasis con la carne y es un Cristo, es una persona, es un Cristo, humano y divino, con su propia carne, por lo que es Dios y el hombre, sea anatema. Si alguien dice que como hombre Jesús fue activado por la palabra de Dios y estaba vestido con la gloria del unigénito, como un ser separado de él, sea anatema. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios sufrió en la carne y fue crucificado en la carne y gustó la muerte en la carne y se convirtió en el primogénito de los muertos, si bien como Dios que es vida y dador de vida. Eso es muy importante y esto cabe en nuestra salvación. Saber que ese Cristo muerto en la cruz también era divino, por eso su crucifixión, por eso su obra redentora es rotundamente poderosa. Entonces quien rechace esto sea anatema. Y como resultado vemos que el término Madre de Dios se afirma en este punto. Cualquiera que se atreva a hacer un credo diferente al credo de Nicea, que dice que el Cristo fue engendrado y nació de María la Virgen siendo humano, pero con la divinidad, entonces ahí la separación no se puede hacer. Y para terminar, declaro la siguiente cita: confesamos, pues, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre de alma racional y cuerpo, engendrado antes de todas las edades desde el Padre en su divinidad, la misma en los últimos días, para nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, según su humanidad, uno y él mismo, consubstancial con el Padre en la divinidad. Esto es muy importante. Totalmente divino. Y consubstancial con nosotros en la humanidad. Vuelvo a insistir, ese es el énfasis del credo o del concilio de Éfeso y del término Madre de Dios, por la unión de dos naturalezas que se lleva a cabo. De acuerdo con esta comprensión de la unión sin confusión, confesamos que la Santísima o la Santa Virgen, para ser la Madre de Dios, porque Dios la palabra se hizo carne y por ende es Madre de Dios, porque ese Cristo es Dios y se hizo hombre y de su concepción muy unido a sí mismo el templo que tomó de ella. Vuelvo a enfatizar y a explicar un poco esto que hemos citado. El término Madre de Dios, ¿qué significa? Para llevar a la conclusión, vuelvo a insistir que es un término bastante controversial, bastante polémico, ya que el 67% de los cristianos contestaron que era un término incorrecto. Pero la realidad es de que este término se aceptó como ortodoxo y correcto. ¿Por qué? Porque lo que enseña es que el santo ser que nació de María la Virgen es humano y es divino. Y por consecuencia ese Cristo es Dios. Entonces, ese santo ser que nació de María la Virgen es Dios, ella es la madre de Dios, de ese Cristo divino, de ese Cristo humano, unidos en perfección.
en unidad. La unión hipostática, eso significa que están unidos, pero esa naturaleza tanto humana como divina no se confunden, están de alguna manera no separadas, sino que no operan, la divina y la humana no causa confusión entre ellas, pero están unidas, es una unión hipostática. Y es un conflicto, realmente a veces los cristianos tenemos poco entendimiento de cómo explicar este punto. Entonces el término Madre de Cristo, ¿qué significaba? El término Madre de Cristo significaba que el santo ser que había nacido de María la Virgen solamente era humano, y que el Verbo de Dios estaba separado, no unido, no había una unidad entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Y ahí es donde se cayó en el problema y en el entendimiento. Por eso el término Madre de Dios se utiliza para enfatizar esa verdad, que la unión entre la humanidad de Cristo y la divinidad están latentes en Él y no se puede hacer esa separación. Espero que haya sido entendible esta parte del concilio de Éfeso, que es un concilio bastante importante para la cristiandad. Yo sé que es un término rechazado, Madre de Dios es un término que causa conflicto en los cristianos, pero no se está declarando. ¿Qué nos está diciendo con Madre de Dios? No se está diciendo que María sea una diosa, no se está diciendo que sea divina. Esa no era la intención principal del concilio de Éfeso, no era una cuestión mariológica, era una cuestión cristológica, o de la cristología, del logos, del discurso de quién era Cristo, cómo podemos entender su nacimiento, cómo podemos entender su existencia. Sí, es humano, perfectamente hombre, perfectamente Dios, había una unidad que no se confundían entre sí, pero Cristo al caminar, caminaba como Dios y como hombre, no estaba separada la divinidad en ningún momento. Y así es como se llega a esa conclusión del famoso concilio de Éfeso. ¿Quién diría que después de la carta a los Efesios, este concilio se daría en esas tierras, la cual llegaría a esta conclusión de utilizar el término? Entonces, conforme a esta pequeña enseñanza, ¿cuál es la conclusión? Vuelvo a citar la pregunta. El renombre a María como Madre de Dios, ¿usted lo considera? Y muchos dijeron incorrecto. Vuelvo a insistir que fue el 67% de las personas que declararon que era incorrecto. El 33% dijeron que era correcto. Y en los comentarios los hermanos decían, bueno, parece que hay algo de ignorancia en cuanto a nuestra historicidad, en cuanto a los concilios ecuménicos. Y sí, realmente la hay. Porque lamentablemente mucho cristiano, pastor, no se ha enfocado en las doctrinas ortodoxas. Y estas doctrinas son bastante importantes. Yo creo que sí hay términos los cuales van a chocar, porque son términos que se utilizan en la Iglesia Católica y mucha gente comienza a rechazar, dicen, no, estos términos son católicos, y me he encontrado con cristianos que rechazan, ven satánico el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, todo lo que consideran ellos del Vaticano, según dicen, lo consideran satánico, lo consideran incorrecto. Pero la respuesta es de que el término Madre de Dios, conforme al concilio de Éfeso en el año 431, es un término correcto. No hay problema, no es una herejía, no se está diciendo que María sea una diosa, no. Ya explicamos cuál era la intención de Cirilo. La intención de Cirilo era que no se hiciera separación de ese Cristo entre su humanidad y su divinidad. Y según declaran, según lo que se dice en Nestorio se hacía esa separación y haciendo dos personas diferentes, cosa que es una herejía. Y hay algunos que han querido hacer justicia a Nestorio. He escuchado por ahí, esta información no la he corroborado, pero dicen que Nestorio no tenía esa intención, pero fue como se interpretaron sus textos. Si fue justo o injusto, bueno, eso yo creo que lo podemos saber investigando, o quién sabe, lo sabremos en el reino de Cristo cuando venga, ¿no? Pero ese es el punto principal, que el nestorianismo fue considerado herejía, Nestorio fue expulsado, fueron perseguidos los nestorianos mucho tiempo. Hay cosas que, bueno,
a pesar de que sí es doctrina cristiana, que sí es ortodoxia, sí hubo cosas que hubo persecución de parte de cristianos a otros cristianos, eso es verdad. Desgraciadamente es algo que siempre ha existido, pero aquí vamos a tomar en cuenta los argumentos. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta acerca de este tema, a los que están presentes en este audio, les agradecería cualquier comentario. Esperamos unos segundos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer un comentario o corrección. Ok, parece que no hay preguntas o comentarios. Esto viene siendo todo de mi parte. Les agradezco su atención. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. José Luis Lima, adelante. ¿Cuál es tu comentario? Aquí vamos a esperar que José Luis, no sé si vaya a poner alguna pregunta o alguna aclaración. Por lo que veo, estás pensando, José Luis. Igual esta información la pueden ustedes verificar. Hay bastantes libros acerca de los primeros concilios ecuménicos, los cuales se encargaron de ver la cristología. Se encargaron de enfocar quién era Cristo, ya que había términos o ideas equivocadas. Ya hemos visto en otros concilios cómo se condenó el arrianismo, que fue en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla. Ahí fue declarado totalmente como una herejía, es decir, decir que Cristo había sido un ser creado, ¿verdad? Entonces ahí fue donde esa herejía fue atacada. En este punto del concilio de Éfeso, la herejía es la siguiente: declarar que Cristo está dividido y que el Verbo de Dios y Cristo Jesús son dos personas diferentes. Hay un libro interesante acerca de concilios, igual lo voy a publicar el nombre ahí en la página. Pero hay fuentes fiables, de hecho hay fuentes muy conocidas. Y de hecho, si tú ves en Wikipedia, yo sé que es una fuente que no es muy fiable muchas veces, pero realmente en estos puntos, sí, realmente no se sale tanto de lo correcto, ¿verdad? Entonces se puede corroborar en internet, y de hecho aún en las páginas católicas es información fiable, no por el hecho de ser católicas estén incorrectas en ese sentido, referente a lo que es Madre de Dios. Pero hay varios exponentes que hablan de lo que son los concilios ecuménicos. Igual, si me das tiempo, publicaré en la página cuáles son las fuentes más fidedignas. Pero realmente el internet cuenta con buenas fuentes. No es algo que sea torcido, vaya, porque el propósito del término Madre de Dios realmente es muy conocido, ¿verdad? Entonces, igual Roberto, lo pondré ahí en la página para que lo puedas visualizar. Entonces, veo que ya no hay otra pregunta o algún otro comentario. Les agradezco su atención. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes.